bienvenidos a un día más a mi canal. Para los que no me conocen, soy Samila Flores y en el día de hoy voy a hacer técnicas para definir el cabello rizado. Si te ha gustado cómo tengo definido el cabello, quédate porque a continuación te voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a comenzar con la primera técnica, pulsing. Aquí el cabello ya lo tengo lavado y desenredado. Después de la ducha me gusta asegurarme que el cabello esté totalmente desenredado. Estoy utilizando los productos Egniker, su crema de peinar y su aceite. Son unos productos que huelen súper delicioso. Lo aplico uniformemente por todo el cabello, asegurándome que cada hebra tenga el producto. Me gusta utilizar las manitas rezando para asegurarme de que el producto esté totalmente bien distribuido por la hebra. Después entonces cojo mis dedos y los utilizo como si fuera una peinilla y hago scrunch. Exactamente hago lo mismo en todo el cabello, utilizo mis dedos como peinilla y hago scrunch. Te recomiendo que agaches la cabeza para que quede totalmente bien distribuido por todo el cabello. Yo lo grabé, pero en ese momento el celular se me apagó. Pero aquí también les estoy mostrando cómo lo hago después. Cuando ya tú veas que el cabello está de esta manera, un poco brillante, significa que el cabello ya está listo. Te recomiendo que no lo toques para que no le vayas a generar frizz. A mí me gusta dejar el cabello secar al aire libre porque considero que es más saludable. Tú sécalo como quieras. Este es el resultado final de la definición. Quedó de esta manera. ¡Wow! Miren todo el volumen que tiene. Maravilloso, maravilloso. ¡Ay! Sin duda alguna. Si eres una persona que te encanta el volumen, esta definitivamente es tu técnica. Es maravillosa. Ahorita voy a sacar más volumen aquí con ustedes. Pues los rizos no es que queden súper definidos. Quedan más o menos de esta manera, no quedan desde la raíz. Aquí abajito quedan más o menos como te dejan los rizos. En general, a mí me encanta, tiene el frizz adecuado, da mucho volumen, aporta demasiado volumen. Wow, bueno, aquí sí no cogió prácticamente nada. Esta es la partecita más rebeldita mía, que es toda esta parte de acá adelante. Pero a pesar de me encanta porque tengo un estilo natural, eso me gusta. Vamos a sacarle ahora volumen con nuestro trinche. Wow, ya todo el volumen que tengo. Esto me encanta, míralo, wow. Se ve súper natural, súper lindo. Si eres una persona que tienes que lavarte constantemente el cabello o una persona que le encanta el volumen, definitivamente este es para ti. Una de mis favoritas, fácil, práctica y no necesitas mucho tiempo para hacerla. En 2 minutos tienes este maravilloso resultado que, por cierto, a mí me ha encantado. Nos vamos para la siguiente técnica. Segunda técnica, llamada técnica del cepillo. En esta técnica vamos a utilizar una peinilla, obviamente un cepillo. Vamos a utilizar los productos de nuestra preferencia, un atomizador y vamos a necesitar también un ganchito. Me aseguro de que el cabello esté totalmente desenredado. Me aplico la crema de peinar junto con el aceite. Si tú utilizas gel, lo puedes hacer. En lo personal, a mí no me gusta utilizar gel, ya que no he encontrado uno adecuado para mí. Si lo llego a hacer, se los haré saber. Divido mi cabello en pequeñas sesiones. Entre más pequeñas, mucho mejor, ya que el rizo queda mucho más definido. Paso el cepillo de abajo hacia arriba y con mi mano izquierda hago como si estuviera planchando el cabello. Esto lo hago con el fin de dar definición y volumen al mismo tiempo. Después hago scrunch para definir muchísimo mejor los rizos. Si quieres generar más volumen, te recomiendo que pases el cepillo 2 o 3 dedos después de la raíz. Esto generará mucho más volumen en tu pelo. Si considero que mi cabello necesita más producto, le aplico solamente en las puntas. Sigo haciendo el mismo proceso por todo el cabello.
Cuando siento que mi cabello se está secando, me gusta reactivar los productos aplicándole un poco más de agua, ya que a veces aplicarle más producto a veces no te va a dejar el resultado que deseas y te lo va a dejar muy pesado. Me gusta dejar secar el cabello al aire libre porque lo deja más sedoso, brillante y con el rizo perfecto. Así que voy a dejar que se me seque y se los muestro. Bueno, ese es el resultado y la definición quedó de esta manera. Quedó con bastante volumen, pues ya que es con el cepillo. Ya le saqué volumen. Me gusta porque es una técnica muy fácil, muy práctica, no te lleva tantos minutos hacerla. Deja los ricitos definidos. El cabello queda con mucho movimiento. En lo personal me ha encantado esa técnica porque es muy fácil de hacer. Es una de las técnicas que me hago más a menudo con la de pitaje. Se los voy a mostrar por la parte de atrás. Muy lindo. Prueben la técnica y me cuenten cómo les va. Nos vamos para la siguiente técnica. La tercera técnica se llama pitaje. Aquí el cabello ya lo tengo limpio y desenredado, pero como les dije, me gusta asegurarme de que el cabello esté totalmente desenredado. Divido mi cabello en pequeñas sesiones. Utilizo la crema de peinar y el aceite de Egnicare. Tú puedes utilizar los productos de tu elección. Con esta técnica no me aplico la crema de peinar en todo el cabello, me gusta aplicármela en cada mechón para asegurarme de que cada hebra tenga el producto bien distribuido. A continuación estiro mi cabello y utilizo los dedos como si fueran una peinilla y termino haciendo scrunch. Me encanta porque los rizos quedan separados y muy definidos. Hago el mismo procedimiento por todo el cabello. Utilizo pequeñas cantidades de crema para peinar y aceite porque no me gusta sentir el cabello muy pesado. Un tip para que el cabello te quede mejor definido es estirar el cabello y hacer como si estuvieras planchando el cabello con las manos. Inmediatamente pasas los dedos como si fuera una peinilla y haces scrunch. Si veo que mi cabello se está secando, le aplico agua con el atomizador y procedo a aplicarle la crema para peinar. El cabello no puede estar medio seco porque no va a ser el mismo efecto. Sigo haciendo el mismo procedimiento por todo el cabello. Wow, mira la perfección de ese rizo, divino. Aquí ya he terminado de hacer la técnica, más o menos los rizos me quedan de esta manera. Te recomiendo que no estés tocando el cabello porque le puedes generar frizz o dañar la técnica. Voy a esperar a que el cabello se me seque al aire libre y ya se los muestro a continuación. Bueno, el cabello ya se encuentra seco y les voy a mostrar cómo quedaron unos ricitos. Quedaron más o menos así. Cabe destacar que ya le saqué volumen al cabello. Ese es un resultado muy bonito. Te deja el cabello bastante brillante, sedoso, muy lindo, natural, con mucho movimiento, es muy práctica. Te deja un poco de frizz, pero es normal. Así se ve por atrás. Esta parte mía es un poco más rebelde, si te das cuenta, es mucho más afro. Y no me lo ha cogido a la perfección, si se dan cuenta tiene frizz, pero bueno, no es un inconveniente para mí. En la parte de abajo, que es la parte donde la tengo más suelta, se hicieron mucho mejor los rizos, se hicieron muy bien, se hicieron muy bonitos. Si eres de esas personas que no les gusta peinarse mucho, esta técnica es para ti. Me encanta porque casi no da nada de encogimiento, prácticamente es natural, es ella. Es una de mis técnicas favoritas. Pruébala tú, me dices cómo te fue con ella.
Vamos para la siguiente técnica. La cuarta técnica se llama twists o trenzas dedos. Aquí el cabello ya lo tengo limpio y muy bien desenredado. El cabello me huele delicioso por una mascarilla que me apliqué. Voy a utilizar los mismos productos de Egnicare. Me aplico la crema de peinar uniformemente por todo el cabello. Voy a utilizar una pincita para estar amarrándome el cabello. Divido el cabello en pequeñas sesiones y comienzo a hacer el twist como si estuviera haciendo una trenza de dos. A mí me gusta hacerme los twists delgados para generar mucho más volumen. Si tú lo que quieres es restar el volumen, te recomiendo que los hagas mucho más gruesos. Al finalizar la técnica me gusta hacer un rizito para que el twist no se me vaya a soltar. Sigo haciendo el mismo procedimiento por todo el cabello. Me gusta levantar el cabello para que la raíz no quede hacia abajo, sino que quede hacia arriba y pueda generar mucho más volumen. Ya sabes, soy una persona que ama el volumen en el cabello. También puedes hacer el twist enrollando y trenzando al mismo tiempo, así como lo estoy haciendo en estos momentos. Así el twist te quedará mucho más perfecto. Ya finalicé de hacer toda la técnica, ahora esperar a que se me seque y ya se los muestro. Bueno, ese es el resultado de la técnica y han quedado más o menos así. He separado solamente los de acá atrás. Aquí adelante todavía me falta, voy a terminar de separármelos aquí con ustedes y les voy a mostrar el resultado final. Si desean pueden aplicarse un poquitico de aceite para que sea un poco más fácil de separarlos. Y lo untan en la yemita de los dedos, aquí separamos uno, lo cogemos y simplemente lo abrimos con mucho cuidado. Este es el resultado de la técnica. Cabe destacar que es una técnica que aporta y deja muchísimo brillo en el cabello. Considero que es porque solo lo trenzamos, entonces al trenzarlo como que no lo estamos manipulando tanto. Es una técnica que sí se demora más de lo normal en hacerla porque pues tienes que trenzar, literal prácticamente mechón por mechón, pero deja muchísimo brillo. Si eres una persona que no le gusta mucho el volumen y no quieres nada de frizz, esta técnica es perfecta para ti porque literalmente te deja el cabello como muy aplacadito, muy sin volumen. A mí me encanta ver esta técnica en los cabellos afros, muy afro y largos. Pero si tienes el afro cortito también se ve súper bonita, muy esponjoso, se ve maravilloso. Me encanta vérsela esta técnica en los cabellos 4. O si tú tienes un cabello 3C o 3B muy grueso, te quedaría precioso. Así se ve la técnica por la parte de atrás. Así que pues pruébalo y me dices cómo te fue con ella. Cuéntame qué tal te ha parecido y cuál ha sido tu técnica favorita hasta el momento. Vamos para la siguiente técnica. La quinta técnica se llama finger coils o de dollies. Aquí ya tengo el cabello limpio y desenredado. Voy a estar utilizando el atomizador y nuevamente los productos de Egnicare. Cojo la cantidad necesaria de crema para peinar y el aceite y mezclo muy bien. Estos productos sí que huelen delicioso. Me lo aplico uniformemente por todo el cabello. Divido el cabello en pequeñas secciones y me aseguro de que el cabello esté con la crema bien distribuida. Hago los fingers coils de 5 a 6 dedos después de la raíz, más o menos de medios a puntas. Envuelvo con mi dedo y suelto. Así como lo están viendo en estos momentos. Esto lo hago con el fin de generar más volumen en el cabello a la hora del secado. Si eres una persona que no quiere volumen en el cabello, te recomiendo que lo hagas desde la raíz.
Si eres una persona que le encanta tener el cabello muy definido o simplemente estás pasando por proceso de transición o simplemente los rizos no se te hacen muy bien, definitivamente Finger Coils la vas a amar. Esta técnica me gusta porque deja los rizos muy perfectos. Ya terminé de estilizarme todo el cabello, ha quedado los rizos muy divididos, voy a secarlo al aire libre y ya se los muestro. Este es el resultado de la definición, me ha quedado de esta manera. Ya aquí le he sacado volumen, mira qué brillo tan maravilloso hay, oh, ni me lo creo. No tienen mucho volumen, pero tienen volumen adecuado. Si tú deseas que realmente el cabello te quede desde la raíz rizo, entonces te recomiendo que lo hagas desde la raíz. A mí no me gusta hacerlo desde la raíz porque no me va a quedar con tanto volumen. Una técnica muy definida. Y hay algo que quiero añadir, así como la técnica da mucha definición, por lo tanto encoge mucho el cabello, pero yo no tengo problema por eso, a mí me encanta, me ha parecido muy linda. Los pros y los contras, lo bueno es que te queda muy sedoso y te puede demorar por toda la semana. Los contras es que si te demoras un poco más de tiempo haciéndotela, como una hora y media, depende de qué tanto cabello tengas y qué tan largo sea tu cabello. Pero el resultado es maravilloso y realmente lo vale. Se los voy a mostrar por la parte de atrás. ¿Qué tal les ha parecido? Si llegan a realizar alguna de estas técnicas y suben la foto a Instagram, me etiquetan y yo le estaré dando like a sus fotos. Coméntame aquí abajito cuál ha sido tu favorita. Y así ha terminado el video. Esta era la última técnica. Si te ha gustado el video, dale un like. Comenta cuál ha sido tu técnica favorita. Compártele este video a las personas que les sería mucha ayuda. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas los videos que suba. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.